Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en el aprendizaje automático, o Machine Learning, como se le conoce más. Exacto. Tenemos aquí varios documentos que nos van a guiar, desde lo más básico hasta modelos ya más específicos como regresión, árboles de decisión, agrupamiento. Sí, la idea es desentrañar qué es esto del Machine Learning, cómo funciona, ver los tipos principales, el supervisado y el no supervisado, Ajá. y claro, ver ejemplos y algo súper importante, cómo se preparan los datos. Porque sin datos, pues no hay nada. Vamos a ver qué dicen las fuentes. Perfecto. Pues vamos al grano. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el Machine Learning? A veces como que se mezcla con inteligencia artificial, ¿no? Sí, es súper común esa confusión. Pero las fuentes lo explican bien, a veces con esos diagramas de círculos, ¿sabes? Sí, uno dentro de otro. Es lo más grande, el campo general. El Machine Learning, o ML, es una parte clave de la IA. Se enfoca en que las máquinas aprendan de los datos, sin que tengas que programar cada regla específica. O sea, que aprendan solas. A partir de la experiencia, digamos. Justo. Y luego, dentro del ML, está el Deep Learning, que es ya una especialización, que usa redes neuronales más complejas. Vale, ML es aprender de los datos. Me gustó una definición que citan por ahí de José Luis Espinosa de BBVA México. Dice que el ML es un maestro del reconocimiento de patrones. Es una forma genial de verlo, la verdad, porque su fuerte es justo eso, encontrar patrones, tendencias, cosas que se repiten en los datos, a veces en cantidades enormes de datos que para una persona sería imposible analizar. Entendido. Y nos dicen que hay como dos formas principales de que aprendan, supervisado y no supervisado. Suenan bastante diferentes. ¿Y lo son? El aprendizaje supervisado necesita datos que ya vengan con la respuesta correcta, con etiquetas. Como un ejemplo. Imagina que le das a la máquina miles de fotos, y cada una dice, esto es un perro, esto es un gato. Aprende de esos ejemplos ya clasificados. Ah, claro. Y luego ya puede clasificar fotos nuevas. O el típico filtro de spam del correo. Se entrena con emails que ya sabemos si son spam o no. Necesita esa guía inicial. Como si tuviera un profesor que le dice bien o mal. Exacto. ¿Y el no supervisado? ¿Ahí no hay profesor? ¿O sí? Ahí no hay profesor. En el no supervisado le das los datos crudos, sin etiquetas. Y el algoritmo tiene que buscar patrones, estructuras, agrupaciones por sí mismo. Ujú. Una analogía que usan es como nuestro paladar aprende a agrupar sabores, sin que nadie nos diga esto es dulce, esto es salado. Simplemente detectamos qué se parece a qué. Busca afinidades, digamos, dentro de los datos. ¿Y eso para qué sirve? Si no sabe la respuesta. Pues mira, un uso clásico es segmentar clientes. Tienes los datos de compra de mucha gente y el algoritmo los agrupa por cómo compran, sin que tú le digas qué tipos de cliente buscas. Descubre esos grupos. Interesante. O sea, encuentra grupos que a lo mejor ni te imaginabas. Exacto. O en biología, para clasificar plantas solo por sus medidas, a ver qué especies se agrupan naturalmente. Es más exploración. Vale, vale. Oye, antes de ir a los modelos específicos, las fuentes dan un pequeño paseo por la historia. Y sorprende ver que esto no es tan nuevo, ¿eh? Mencionan el teorema de Bayes de 1812. Sí. Y la programación en los 40s, Alan Turing y la IA en los 50s, las primeras redes neuronales también por esas fechas. Incluso un programa de IBM que jugaba a las damas en el 67. Ajá. Y el algoritmo K-vecinos más próximos. Las ideas base tienen su tiempo. Lo que ha cambiado es la escala, ¿no? La cantidad brutal de datos que tenemos ahora, el Big Data, y la potencia de las computadoras para procesarlos. Eso es lo que ha disparado ML últimamente. Mencionan también el Google File System del 2003 como una forma de manejar esos datos masivos. Tiene sentido. Bueno, volvamos al aprendizaje supervisado, el que tiene etiquetas. Mencionan mucho una herramienta Scikit-learn para Python. Parece clave. Es fundamental. Scikit-learn es como la navaja suiza del ML en Python. Te da un montón de algoritmos ya listos para usar, eficientes, bien documentados. ¿Para qué tipo de tareas? Como lo del spam, para regresión, que es predecir números, como el precio de algo. También tiene cosas de clustering, aunque eso es más de no supervisado, reducción de dimensionalidad para simplificar datos y, muy importante, herramientas para preprocesar los datos. Es el estándar en la práctica para muchas cosas. Hablemos de regresión. Distinguen entre lineal simple y múltiple.
La simple me suena a la fórmula de la recta de toda la vida. Y igual a mx plus b. Esa misma. Dan un ejemplo de predecir precios de pizzas en Dinamarca. Sería como predecir el precio Y usando solo el tamaño X, ¿algo así? Exactamente. Es el modelo más básico para ver si hay una tendencia lineal entre dos variables. Y la regresión lineal múltiple, pues es la extensión lógica. Usas varias X, varias características para predecir la Y. Siguiendo con la pizza, el precio podría depender del tamaño, pero también del número de ingredientes si es gourmet. Justo, usas X1, X2, X3 para predecir Y. Pero es tan fácil como meter más variables y ya. No exactamente. Las fuentes adviertan que hay que tener cuidado. Para que la regresión múltiple funcione bien, se tienen que cumplir algunas condiciones. Una muy importante es no tener multicolinealidad. ¿Qué? Multicolinealidad. Suena raro, pero la idea es simple. Que tus variables predictoras, las X, no estén súper correlacionadas entre sí. Si el tamaño de la pizza y su peso son casi lo mismo, por ejemplo, el modelo se lía. No sabe a cuál de las dos echarle la culpa del precio. Ah, claro, como información repetida. Exacto. Es como si dos personas te dicen lo mismo. No sabes quién te dio la información útil. Entiendo. ¿Alguna otra condición? Pues el principio de parsimonia. Usa el modelo más simple que explique bien las cosas. No añadas variables por sí. También se asume que la relación entre las X numéricas y la Y es más o menos lineal. Y necesitas suficientes datos. Dicen que unas 10 o 20 veces más datos que variables predictoras uses. Ok, eso para predecir números, pero muchas veces queremos predecir categorías. Sí, no, compra o no compra, sobrevive, muere. Ahí entra la regresión logística, ¿cierto? Aunque se llame regresión, parece distinta. Es muy distinta en su objetivo. Se usa justo para eso, para clasificación. Normalmente binaria, 2 opciones, aunque se puede extender. En vez de ajustar una línea recta, ajusta una curva en forma de S. La sigmoida, la mencionan. Esa. Y esa curva es perfecta para modelar la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría. La probabilidad siempre va de 0 a 1, como la curva S. El ejemplo que detallan es predecir si un paciente tiene diabetes, sí, no, a partir de sus datos médicos. No predice un número, predice la probabilidad de tener diabetes. Vale, probabilidades para categorías. Pero a veces buscas algo que se entienda más fácil, como una serie de reglas, ¿no? Como un diagrama de flujo. Para eso están los árboles de decisión, según el módulo 3. Exacto. Esa es su gran fortaleza. Son muy interpretables. Puedes ver el árbol dibujado y seguir las preguntas. ¿Edad mayor que 30? ¿Es hombre? Hasta llegar a una predicción. Son visuales. Y dicen que manejan bien diferentes tipos de variables y no les afectan mucho los valores raros, los outliers. Cierto. Pero tienen sus pegas, claro. ¿Cuáles son las principales? El gran problema suele ser el sobreajuste, el overfitting. Ah, lo que mencionaste antes. Sí, que se aprenden tan bien los datos de entrenamiento, hasta el ruido, que luego no funcionan bien con datos nuevos. Se vuelven demasiado específicos. Como el estudiante que memoriza para el examen pero no entiende nada. Exacto. Y también pueden ser inestables. Cambias un poquito los datos de entrenamiento y te puede salir un árbol muy diferente. Y ojo con los datos desbalanceados, cuando hay muchísimos más casos de una categoría que de otra. Y un detalle práctico que mencionan. Aunque en teoría los árboles manejan variables categóricas, como ciudad, en la práctica, con herramientas como scikit-learn, hay que convertirlas a números antes. Hablan de variables DOME. Correcto. Es un paso de preprocesamiento muy común. Creas columnas nuevas de ceros y unos para cada categoría. Las aplicaciones de los árboles son muchísimas, dicen. Negocios, clientes, préstamos, logística, medicina, fraude. El ejemplo del Titanic es muy bueno para entenderlo. Usar los datos de los pasajeros, clase, sexo, edad, para ver quién sobrevivió. Y ese ejemplo del Titanic es perfecto para recalcar algo que sale una y otra vez. La importancia brutal del preprocesamiento de datos. Sin limpiar y preparar los datos, el modelo no va a funcionar bien o ni siquiera va a funcionar. ¿Qué tipo de limpieza hicieron ahí, por ejemplo? Pues varias cosas. Había gente sin edad registrada. ¿Qué haces? Una opción es rellenar esos huecos con la mediana de las edades que sí conoces. Tiene sentido. Luego, quitar columnas que no aportan nada para predecir, como el número de billete o el nombre. Son únicos para cada pasajero, no ayudan a generalizar. Convertir el sexo,
male-female, a números 0-1 y comprobar el balance de clases. Había un número parecido de supervivientes y no supervivientes en los datos de entrenamiento. Si casi todos murieron, el modelo podría aprender a decir siempre muere. Queda clarísimo que preparar los datos es una parte enorme del trabajo. Bueno, volvamos al otro tipo de aprendizaje, el no supervisado, el que explora sin etiquetas. Dijimos que las tareas principales eran agrupación, clustering y asociación. Vamos a ver la agrupación, o clustering. La idea es sencilla, juntar cosas que se parecen. Y el algoritmo rey aquí es K-means. K-means. ¿Cómo funciona? Le tienes que decir cuántos grupos quieres encontrar. Por ejemplo, K igual a 3. El algoritmo pone 3 puntos iniciales al azar, los centroides. Luego, para cada dato, mira a qué centroide está más cerca y lo asigna a ese grupo. Ajá. Después, recalcula la posición de los centroides como el punto medio de todos los datos asignados a él. Y repite esto. Asignar datos al centroide más cercano, recalcular centroides, hasta que ya no cambian mucho. ¿Y cómo mide que está cerca o que es similar? Normalmente usa la distancia euclidiana, la distancia recta entre puntos, calculada a partir de las características de los datos. K-means intenta que la suma de las distancias al cuadrado de cada punto a su centroide sea lo más pequeña posible. Quiere grupos compactos. Ok. Mencionan otros algoritmos de clustering, como KNN, aunque ese también salía en supervisado, ¿no? Sí, KNN es versátil. En clustering se puede usar para agrupar basado en la cercanía a los K-vecinos. También mencionan agrupación jerárquica, que crea como un árbol de clusters, y uno llamado análisis de componentes principales, PCA. PCA también agrupa, no directamente. PCA es más bien una técnica para reducir la dimensionalidad. ¿Reducir qué? El número de características, de variables. Imagina que tienes datos con 100 columnas. PCA te ayuda a comprimir esa información en menos columnas, digamos 2 o 3, pero intentando perder la menor cantidad de información importante posible. ¿Y para qué sirve eso? Pues para simplificar los modelos que vienen después, o, muy útil, para visualizar. Si reduces tus datos a 2 o 3 dimensiones, los puedes dibujar en un gráfico y buscar patrones a ojo. Ah, claro, para poder verlos. Interesante. Volviendo a K-means, ponen un ejemplo con un dataset famoso, Iris, de flores. Y el proceso que describen es cargar los datos, mirarlos un poco, crear el modelo K-means diciéndole cuántos clústeres quieres, la K, entrenarlo y luego ver qué ha encontrado. Exacto. ¿Dónde quedaron los centros de los grupos y qué flor asignó a cada grupo? Pero ahí está la pregunta del millón. ¿Cómo eliges la K? ¿Cuántos grupos le pides? K-means necesita que se lo digas. Cierto. ¿Cómo sabes si son 3 grupos, o 4, o 5 los naturales en esos datos? Pues no hay una fórmula mágica, pero una técnica muy común es el método del codo, el elbow method. El método del codo. Sí. Haces correr K-means varias veces, con K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, hasta K igual a 10, por ejemplo. Para cada K, calculas una medida llamada inercia. La inercia te dice qué tan apretados están los clústeres. Menos inercia, clústeres más compactos. Vale. Luego dibujas una gráfica. K en el eje horizontal, inercia en el vertical. Normalmente la inercia baja rápido al principio al añadir clústeres y luego la bajada se suaviza. Y buscas el punto donde se dobla la curva. Justo ahí, buscas el codo, el punto donde la curva deja de bajar tan bruscamente. Ese punto sugiere un buen número de clústeres. Antes del codo, añadir un clúster ayuda mucho. Después, ya no tanto. En el ejemplo de Iris parece que el codo estaba en K igual a 5, o quizá K igual a 4, indicando que ese podría ser un buen número de grupos. Interesante heurística. Bueno, está claro que da igual si es supervisado o no, la preparación de los datos es un tema constante. Y parece súper importante. ¿Podríamos resumir esos pasos clave que se repiten siempre en los ejemplos? Sin duda. Es la base de todo. Los pasos que casi siempre ves son, primero, importar las librerías. Pandas para los datos, NumPy para números, Matplotlib Plot9 para gráficos y Scikit-learn para los modelos. Las herramientas. Exacto. Segundo, cargar los datos, normalmente de un archivo CSV o similar. Tercero, entender los datos. Mirar las primeras filas head, ver qué tipo de dato es cada columna, dtypes.
contar cuántos valores faltan, isNull.sum. Una primera exploración. Ajá. Cuarto, visualizar. Hacer gráficos, histogramas para ver cómo se distribuyen las variables, gráficos de dispersión para ver relaciones entre ellas. Te da una intuición. Y quinto, limpiar y transformar. Aquí es donde manejas los valores faltantes, los rellenas con la media, la mediana o eliminas filas columnas y conviertes variables, por ejemplo, texto a números con dummies o label encoding, para que los algoritmos los entiendan. Mucho trabajo antes de siquiera empezar con el modelo. Totalmente. A veces es el 80% del trabajo. Y otro paso que insisten mucho, dividir los datos, una parte para entrenar, otra para probar. ¿Por qué es tan vital esa división? Usualmente es 70-30 u 80-20, dicen. Es absolutamente clave para saber si tu modelo va a funcionar en el mundo real, con datos que no ha visto. Entrenas con la parte grande, entrenamiento, y luego evalúas qué también lo hace en la parte pequeña, prueba, que es como un examen sorpresa para el modelo. Para evitar el sobreajuste ese que decíamos. Exacto. Si no haces esta división, puedes tener un modelo que parece perfecto con los datos que usaste para crearlo, pero que luego es un desastre con datos nuevos. Se aprendió las respuestas de memoria, pero no aprendió a generalizar. O al revés, el infraajuste. Un modelo tan simple que no aprende ni con los datos de entrenamiento. La función Train-Test-Split de Scikit-Learn es la forma estándar de hacer esta separación. Dale, entrenamos, probamos. ¿Y cómo sabemos si el modelo es bueno? ¿Las métricas que usan parecen distintas, si es regresión o clasificación? Correcto. Si estás prediciendo un número, regresión, usas métricas de error. ¿Cuánto se equivoca en promedio tu predicción? El RMCE, error cuadrático medio, MAE, error absoluto medio, miden la desviación. Pero si estás clasificando categorías, la herramienta fundamental es la matriz de confusión. Ah, sí, esa tabla que salía en los ejemplos de marketaje y diabetes, con 4 casillas. Exacto. Te dice cuántos acertó y cómo se equivocó. Tienes verdaderos positivos, TP. Eran positivos y dijo positivo. Bien. Verdaderos negativos, TN. Eran negativos y dijo negativo. Bien. Falsos positivos, FP. Eran negativos pero dijo positivo. Error tipo 1. Falsos negativos, FN. Eran positivos pero dijo negativo. Error tipo 2. Y a partir de esa tabla se calculan otras métricas, ¿no? La más obvia parece la accuracy, la exactitud total. Que es simplemente el porcentaje total de aciertos, TP plus TN dividido entre el total. Suena bien, pero ojo, puede ser muy engañosa si tienes clases desbalanceadas. ¿Cómo era eso? Imagina que intentas detectar una enfermedad muy rara, que solo tiene el 1% de la gente. Un modelo que siempre dice, no tiene la enfermedad, tendrá un 99% de accuracy, pero es inútil, no detecta ningún caso. Claro. Entonces necesitas mirar más allá. Hablan de precision y recall, precisión y exhaustividad, o sensibilidad a veces le llaman. Exacto. La precisión te dice, de todas las veces que el modelo predijo positivo, ¿cuántas veces acertó? Es TP más FP. Importante si un falso positivo cuesta caro. Ejemplo, decir que alguien tiene una enfermedad grave cuando no la tiene. Y el recall, o sensibilidad, te dice, de todos los que realmente eran positivos, ¿cuántos encontró el modelo? Es TP más FN. Crucial si un falso negativo cuesta caro. Ejemplo, no detectar la enfermedad cuando sí está, o no identificar una transacción fraudulenta. Y a menudo hay que buscar un equilibrio entre las dos, ¿no? Si eres muy estricto para evitar falsos positivos, alta precisión, quizás se te escapan algunos positivos verdaderos, bajo recall. Justo. Hay un tira y afloja. Por eso existe otra métrica, el F1 score, Ajá. que es la media armónica de precision y recall. Intenta buscar un balance entre ambas. Es útil cuando te importan tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Entendido. Bueno, para ir terminando, las fuentes apuntan al Deep Learning como un paso más allá, algo más avanzado que el Machine Learning básico. ¿Qué lo diferencia fundamentalmente? El Deep Learning usa redes neuronales artificiales, pero con muchas capas ocultas entre la entrada y la salida. Por eso lo de profundo, Deep. Estas redes, inspiradas muy lejanamente en cómo funciona el cerebro, pueden aprender patrones y representaciones de los datos supercomplejos, de forma jerárquica.
Necesitan, eso sí, muchísimos datos, Big Data, y mucha potencia de cálculo. ¿Pueden hacer supervisado y no supervisado también? Sí, ambas cosas. ¿Y dónde vemos el Deep Learning funcionando hoy? Pues en muchas de las aplicaciones de IA que más nos sorprenden. El reconocimiento de imágenes tan bueno que tienen los móviles, el reconocimiento de voz de los asistentes como Siri o Alexa, la traducción automática de Google Translate, los coches autónomos que tienen que entender el entorno. Vaya. O incluso en medicina, ayudando a diagnosticar a partir de imágenes médicas o analizando datos genómicos. Está claro que es un campo que no para de evolucionar. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de cosas hoy. Empezamos definiendo Machine Learning, vimos los tipos supervisado y no supervisado, hablamos de modelos como regresión lineal, logística, los árboles de decisión, K-means para agrupar. Y sobre todo, recalcamos lo crucial que es preparar bien los datos y evaluarlos correctamente, con métricas como la matriz de confusión, precisión, recall. Exacto. Y hasta dimos un pequeño vistazo al Deep Learning. Al final, la idea clave que queda, creo, es que todas estas son herramientas potentísimas para sacar valor de los datos, para encontrar patrones que a simple vista no veríamos, tomar mejores decisiones, predecir cosas, o simplemente entender mejor el mundo que nos rodea a través de los datos que generamos. Y para dejar una última reflexión, algo en lo que pensar. Comentamos que en el aprendizaje no supervisado, como K-means, la máquina encuentra los grupos, pero luego somos los humanos los que tenemos que interpretar qué significan. Sí. Eso me hace preguntarme, ¿hasta qué punto pueden las máquinas descubrir patrones realmente nuevos o inesperados, si al final dependemos de nuestra propia interpretación para validarlos? ¿Será que hay estructuras en los datos que son importantes, pero que nuestros propios sesgos o nuestra forma de entender el mundo nos impiden reconocer, aunque el algoritmo nos las esté mostrando? Es una pregunta interesante sobre esa colaboración entre nuestra inteligencia y la artificial, ¿no crees? Totalmente. Da para pensar mucho sobre los límites y el potencial de todo esto.